Hola, hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Roxana Chacón y hoy estoy hiper feliz porque por fin nos vamos de viaje. Y les voy a contar cómo es mi experiencia viajando después de tanto tiempo. Así que acompáñenme rápido a hacer mi mochila porque nos vamos. Comenzamos. Bueno, por aquí ya estamos casi listos. Aquí llevo un suéter y esta es mi mochila. La de Saúl es igual, solo que la de él tiene las letras como marrones, pero fue un reto meter en esta mochila todo lo que voy a usar en estos días. Este suéter lo llevo en la mano porque siempre es muy importante llevar un suéter, porque estuve viendo en la aplicación del tiempo que cuando llegue van a estar como en 13 grados y así. Entonces, bueno, tenemos nuestro suétercito, mis lentes, un paral, la cámara, el micrófono. Aquí llevo algunos cables, baterías, cargadores de la cámara. Y yo creo que ya estamos listos. Así que vamos a salir porque no quiero llegar tarde. Ya vamos en el taxi. Tenemos que llegar al aeropuerto, pero al terminal T2. Y bueno, en el Burlemán no saben cómo llegar al T2, pero ya vamos a investigar y dicen que el vuelo cierra en 1 hora y media, así que tenemos que correr porque no sé si hay mucha gente o si para revisar todo lo del certificado o no sé, hay que investigar un poquito, así que ya vamos de camino. 2 horas después. Si me siguen en mi Instagram, @RoxanaChaconOficial, a esta altura ya sabrán a dónde voy. Porque obvio, los videos los subo después que llego de viaje. Así que si quieres saber un poco más de a dónde estoy en el momento exacto, te invito a mi Instagram, te espero por allá. Es muy importante que hagan check-in en la app de la aerolínea, porque cuando ustedes llegan al aeropuerto y no tienen aún el boarding pass, el ticket para abordar, entonces si lo hacen directamente en el balcón de la aerolínea les van a cobrar, o posiblemente es muy probable que les vayan a cobrar por imprimirles el ticket de abordar. Así que descarguen la aplicación de la aerolínea con que vayan a viajar. Lo ideal es que hagan directamente ustedes mismos el check-in por la app y tengan todo digitalizado y guardados en su teléfono. Nosotros ya pasamos los controles de seguridad y hasta el momento solamente escaneé el código QR de la app donde están los billetes de abordaje y no me han pedido absolutamente nada. Yo me imagino que cuando vas a entrar al avión es que va a haber un control en el que te van a pedir el certificado de vacunación. Pero ya estoy aquí adentro. De hecho, como pueden ver, aquí ya no hay más nada, solamente aquí atrás es como una sala de fumadores y ya. Y ya bueno, ahorita estoy aquí en el suelo, mira para acá, que estamos aquí cargando, aprovechando un poquito, porque nuestro vuelo sale a las 5 de la tarde, ya falta como 1 hora aproximadamente, pero no sabemos exactamente a qué horas vamos a llegar al hotel. Entonces nos quedan como 4 horas de vuelo, más 1 hora para el recorrido del hotel y no me quiero quedar sin batería. Absolutamente nada todavía. Yo me imagino que lo van a pedir, lo que es el certificado de vacuna, cuando lleguemos a nuestro destino. Ahora estamos haciendo esta fila que está aquí, la pista está por allá y bueno, esta fila es como para ir hacia el avión y ya nos falta poquito. Por fin, tenía mucho tiempo deseando este momento.
5 de la tarde. Creo que ya casi. El avión va full, eso sí, porque hay muchísima gente. Y nos montamos casi que de últimos para esperar a que todo el mundo se acomode y tal. ¡Qué cool! Por fin estoy en una pista de un aeropuerto. Parezco una niña, estoy súper emocionada. En punto, medianoche. Ladies and gentlemen, Ryan Lopez is delighted to welcome you all into Krakow Airport. 5 minutes ahead, our scheduled time for the local time is... Estoy en Polonia, en la ciudad de Cracovia, la segunda ciudad más importante de Polonia, que por muchos años fue la capital de este hermoso país. Es muy tarde, pero yo quiero mostrarles el hotel donde nos vamos a quedar estos días que vamos a estar aquí. Yo estoy súper emocionada, tenía mucho tiempo sin viajar y el hotel está nuevo. De hecho, me puse a investigar un poco antes de reservar aquí y el hotel debe tener como 15 días solo inaugurado. Ahora les voy a mostrar, me parece que está súper bonito y de último les digo cuánto pagué por este hotel. Miren, este es el baño, como pueden ver está súper nuevo. Les puedo decir que de verdad está muy bonito y estoy muy feliz porque fue una buena opción. Completamente de alfombra. En este país hace mucho frío. Nosotros ya fuimos a una tienda, vimos en un supermercado por primera vez. Era un Carrefour 24 horas, sí, aquí hay Carrefour. Y compramos esta agua para tener para estos días. Aquí tienen como una mesa de planchar que no pienso usar. Detesto planchar. ¿Quién más detesta planchar igual que yo? Esto es como una caja de seguridad. Y aquí no sé qué hay, vamos a ver qué hay aquí, vamos a investigar. ¡Ay, un secador de pelo! ¡Qué cool! Mañana ya no salgo con el cabello mojado. Hoy en mi mochilita chiquita no me pude traer un secador de pelo. Aquí tenemos un lugar como para colocar maletas. Para cuando estoy grabando este video ya es 3 de septiembre y miren, hay aire acondicionado a pesar de que no está haciendo mucho calor, pero sí, afuera están como en 13 grados y ya estoy en suéter. No he visto la televisión en polaco todavía, creo que les voy a hacer historias en Instagram sobre cómo es la televisión aquí en Polonia. Aquí tienes una mesita donde te dejarán como unas botellas de agua, un lugar para que trabajes, que está súper cool por si quisiera editar, y una tetera. Hay 2 tés de cada uno, creo que uno esté verde y el otro no, el otro esté original. 2 vasos y 2 tazas. Tienes un lugar para cargar por si vas a trabajar. Aquí abajo hay una nevera. Está súper cool esta nevera. ¿Y qué más? Bueno, tiene cortinas oscuras, que para mí es muy importante las cortinas oscuras porque apenas sale el sol yo me despierto. Yo tengo que dormir con todo el cuarto oscuro. Cuando hará frío, que ya viene el invierno, esto es la calefacción. Y bueno, lo más importante, la cama. Aquí se acostumbra en Europa, es una curiosidad, que son 2 camas individuales. Es decir, le hicieron como una cama matrimonial, pero si vemos las divisiones, aquí hay 2 camas individuales. Aquí se acostumbra en Europa este estilo de camas que sean 2 individuales en los hoteles. Nosotros vamos a estar aquí
3 noches, bueno, 4 días y 3 noches, y al cambio pagué solo 110 euros. Me parece que está espectacular y la zona donde estamos está a pie solo de 1 kilómetro de lo que es la plaza del mercado, que estarán viendo videos más adelante en esta serie de videos que les voy a hacer aquí en Cracovia. Aquí les voy a dejar el nombre del hotel porque a partir de este momento me van a disculpar, pero yo no voy a poder pronunciar ninguno de los nombres que están escritos en polacos en muchos negocios y muchos lugares turísticos, así que prefiero dejárselos por aquí. Y es muy importante destacar el tamaño de la habitación. Es súper grande, me encanta, y bueno, miren, hasta las almohadas son inmensas, así que les recomiendo este lugar. ¿Por qué? Porque está cerca del centro, es un lugar que está prácticamente nuevo, y el precio. Cracovia es una ciudad muy económica a pesar de que está en Europa, y es una ciudad muy bonita, y espero que se queden viendo esta serie de videos que vamos a hacer durante todo este tiempo. Para llegar aquí al centro de Cracovia, apenas salen del aeropuerto, van a ver que están bien señalizadas las paradas del autobús. Usualmente las 3 líneas que te traen al centro de la ciudad son la 208, que te deja en la estación central de trenes, la 252, que para en el centro de congresos de Cracovia, y la línea 902, que es el bus de noche que se utiliza en esta ciudad para venir hasta el centro desde el aeropuerto. Y pagué 12 zlotys, que son como 2,60 €, 2,5 € más o menos. Los tickets los puedes comprar en la parada o inclusive dentro del autobús. Ya vamos a descansar, nuestra aventura comienza muy temprano mañana por la mañana, y estoy muy contenta de que todo haya salido bien. Tenía mucho miedo de que la aerolínea me pidiera algo que yo no tenía. Cuando me refiero a algo, me refiero a los documentos por control sanitario que se están pidiendo ahora en las llegadas a los países. Y recuerden que las aerolíneas no se hacen responsables de absolutamente nada de las restricciones que tengan que ver con el país de destino. Chicos, esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Ustedes ya saben cómo demostrarme que me quieren y que les gustó este video, dejándome un like, comentarios aquí abajitos llenos de amor, compartiéndolo, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Ahora estamos en la colina de Wawel, y según cuentan, un día se clavó un cuchillo y se tiró de una de las torres. Estamos en la Lonja de los Paños. Este es el centro comercial más antiguo de Cracovia. Uno de ellos era una bodega donde servían cerveza y vino, la cárcel y la sala de tortura, Banco Central de Venezuela. Y miren, un billete de la República Argentina de 50. ¡Uy! Otra vez casi me atropellan. No sé por qué tanta gente ahí. Algo pasa en ese bar que está aquí atrás. Hoy en día quedó esta puerta como un símbolo de bienvenida que le da la ciudad a los turistas.